Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Génesis 1:27 Ministry. Somos Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, es una bendición, no me canso de decirlo, el poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y llegar a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu hogar con una palabra orgánica, 100% Jesucristo sin añadiduras. ¿Cómo está, preciosa familia? Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es Jesucristo y Nicodemo. Jesucristo y Nicodemo. Vamos a hablar de un encuentro bastante, yo le pudiera llamar único, porque no se trataba de cualquier fariseo, no se trataba de cualquier persona, se trataba de una persona, como lo describe la palabra de Dios, prominente, ¿sí? Una persona reconocida, una persona respetada. Y pues a veces las personas cuando escuchan la palabra fariseo hoy en día en el siglo XXI es como una ofensa. Eres un fariseo, eres un falso, un hipócrita, porque a veces tomamos las palabras que a veces utilizó nuestro mismo Señor Jesucristo para confrontar a este grupo de personas que defendían una creencia, defendían una religión que la Biblia pues verdaderamente ve como una religión. La palabra religión es estar religado a unos principios, a una creencia, ¿sí? Y esto es lo que estas personas hacían, defendían, creían la religión judía que tenía que ver con todos esos mandamientos, decretos, ¿sí? Y órdenes dadas por Dios. Entonces, estas personas eran personas que verdaderamente creían lo que trataban de practicar y lo defendían, y se encontraron en una situación bastante difícil porque empezaron a escuchar este nuevo rabí, este nuevo maestro que andaba por ahí enseñando cosas que eran, pues, como quien dice, oye, como nuevas. Y pues, ¿por qué? Porque era la manifestación ahora de Dios hecho hombre, Jesucristo, la gracia de Dios, quien venía a mostrarnos algo mejor, ¿sí? Pero al mismo tiempo a cumplir esa ley, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, cumplirla por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos el marco, ¿verdad?, de que le está hablando a una persona prominente, como lo dice la palabra, una persona que no era cualquiera por ahí, no era uno de los religiosos, como los podemos conocer hoy en día, no tenía nada que ver con eso, eran personas celosas de la palabra de Dios, y en lo que ellos podían, cumplidores a lo máximo, es decir, defendiendo pues todos los estatutos, las ordenanzas, las tradiciones dadas por Dios, por generaciones. Entonces vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Entonces los fariseos eran, brevemente lo explico, está hablando de ese grupo de personas, ¿sí? Esos líderes celosos de la ley. Y esa palabra fariseo tiene un significado muy peculiar porque significa separado, ¿sí? Estas personas estaban separadas para el servicio de Dios, para el cumplimiento de las ordenanzas, de los mandamientos, celosos. No se mezclaban con los gentiles, no se mezclaban con cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, no solamente este hombre era fariseo, sino que era un hombre prominente, es decir, una persona que sobresalía de entre todos, sobresalía por su conducta, por su comportamiento, por su ejemplo, por su moral, por una cantidad de cosas. Entonces, y era visto como un ejemplo, ¿sí? Una persona a seguir. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a leer. Respetado, ¿no? Él era muy respetado. Exactamente, respetado y prominente. Entonces, comenzamos a leer en el versículo 1 del capítulo 3 de Juan, y dice así. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Perfecto, paremos ahí. Recuérdense que vamos parando porque es mucho lo que vamos a leer, porque es un encuentro.
¿sí? Encuentro muy revelador. Entonces vemos claramente lo que dijimos anteriormente en el versículo 1 y luego seguimos leyendo el versículo 2 y dice, este vino a Jesús de noche. Entonces, ¿por qué él vino de noche? ¿Por qué? Porque andar de día y acercarse a Jesús era un gran problema. ¿Por qué? Porque para otros fariseos, para otros pues de este grupo, de estos líderes, pues no era muy bien visto que te vieran andando con Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús traía una enseñanza diferente, una enseñanza que aparentemente como que estaba causando cierta rebelión, como que estaba hablando de, y a veces, muchas veces, pues confrontando a este mismo grupo, ¿verdad? De diferentes maneras, que no vamos a entrar en eso, pero los confrontaba duro, ¿sí? Los confrontaba duro, ¿sí? Como queriendo decir, ustedes que no, que ponen peso sobre las personas, que ni ustedes mismos cumplen. Entonces, ahora nosotros podemos ver lo que el Señor estaba entendiendo, es que en realidad lo que Él les decía a ellos es que no había manera de tú salvarte por ti mismo, no había manera de tú salvarte por cumplir la ley, por ser una buena persona, por ser una persona moralista, por ser una persona religiosa, no, porque solo hay una manera y era a través de Jesucristo, pero ellos no sabían eso, ellos hacían lo que ellos les fue enseñado, lo que ellos venían practicando por generaciones. Entonces era un choque tremendo, era una cuestión bien delicada. Entonces por eso este hombre, quien era prominente, respetado, tenía que cuidar su imagen, tenía que cuidar que no lo vieran por ahí, como esas personas que dicen, no, pues yo tuve un encuentro con el Señor y sé que nací de nuevo, pero ya no siento ir a ese lugar de la religión que yo tenía y ahora me voy escapadito por ahí para que no me vea nadie, porque si me ve mi familia, ya no me van a invitar a los cumpleaños, ya me van a empezar a boicotear, ya me van a empezar a criticar. Entonces, ponte en la posición de este hombre, un hombre respetado, reconocido, prominente, y que ahora pues está escuchando por ahí a este hombre que está hablando de parte de Dios y está hablando de una manera y con una autoridad que no tenían otros. Entonces este hombre comienza a reconocer algo y obviamente pues como yo siempre he dicho, cuando él dice vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios. Ahora fíjate bien, reconozco que has venido de Dios. Y ahora le dice como maestro. ¿Por qué? Porque este hombre, Nicodemo, reconoce a nuestro Señor Jesús como maestro. Porque Nicodemo era un maestro de la ley. Entonces, ¿pero qué? Pero este maestro escuchaba una revelación aún mayor de este otro maestro y decía, wow, eso no lo había escuchado yo. Pero algo me dice que eso viene de Dios. Fíjate que él no le dice, no, sabemos que viene de parte de Dios como el Mesías que estamos esperando, como el Salvador del mundo. No. Él dice como maestro. ¿Por qué? Porque solamente un músico reconoce un músico, ¿ok? Uno que juega tenis reconoce a uno que juega tenis, uno que es mecánico reconoce a un mecánico. Sencillo, así de sencillo, según la profesión que tú tienes. Y un maestro reconoce a un maestro y le dice, sabemos que vienes de parte de Dios, ¿sí? Dice como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, este hombre había visto lo que Jesús hacía. Y este hombre estaba intrigado, este hombre estaba viviendo una lucha interna porque él decía, ¿dónde meto todo esto? Mira lo que este hombre está hablando, ¿dónde meto todo esto? ¿Dónde encaja todo esto? Porque en cierta manera él se sentía como que la enseñanza de nuestro Señor Jesús atacaba en cierta manera, se sentían ellos pues las costumbres, las tradiciones. ¿Por qué? Porque el Señor hacía cosas que de repente sanaba a una persona en el día de reposo y eso estaba prohibido por la ley y una cantidad de cosas que tú puedes leer en los evangelios, que siempre el Señor los estaba confrontando porque venía algo mejor, venía algo que era imposible para el hombre, pero sí era posible para nuestro Dios. Entonces, es interesante porque ahora vamos a seguir leyendo el versículo 3 y dice así, mire bien. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Paremos ahí. Ok, aquí tenemos que ir así parando. Fíjate bien, este hombre primero, pues sabemos cómo viene, ¿ok? Sabemos quién era, viene de noche, viene medio a escondidita y le suelta un elogio al Señor, lo elogia, dice, sé que vienes de parte de Dios, ¿ok?
y sé que eres un maestro de Dios, porque nadie puede hacer esas señales, es decir, esos milagros y esas cosas que yo he visto que tú haces si Dios no está con él. Como queriendo decir, me estoy congraciando con otro compañero de carrera, de profesión, de trabajo. Y el Señor, mira lo que hace Dios. Dios va al grano, ¡bublum! Y viene y le sale con una respuesta espiritual que Nicodemo se quedó viruleado. Nicodemo se quedó así como, wow, ¿qué pasó aquí? Mira lo que dice el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, Nicodemo, escúchame, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, le está hablando Nicodemo, tú no tienes un problema de comportamiento, tú eres un hombre prominente, un ejemplo, tú eres un hombre que has tratado de hacerlo mejor, un hombre considerado bueno, un hombre respetado, un hombre que ha estudiado la ley, un hombre que ha sido celoso, pero ese no es el problema que tú tienes, Nicodemo, tú tienes un problema de naturaleza. Tú no puedes entrar al cielo con esa naturaleza que tú tienes. Tú no te puedes ganar el cielo por tus buenas obras. Tú no te puedes ganar el cielo por portarte bien o por ser una persona bien respetuosa, ejemplar, de mucha moral. No puedes, porque el problema que tiene el ser humano es un problema de naturaleza espiritual, la cual se perdió en el jardín del Edén cuando fue engañado por el enemigo y el hombre decidió ser su propio Dios, y por causa de eso pasó esa naturaleza de pecado a todos los seres humanos. Por eso el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. O sea, le está hablando un asunto espiritual. Y ahora vemos el versículo 4 porque Nicodemo no entendió ni papa, no entendió ni papilla. Mire lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ok, paremos ahí, fíjate bien. Te das cuenta que Nicodemo no entendió nada. Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Lo correcto era que Jesús, nuestro Señor, le hubiese dicho, oh, gracias Nicodemo, gracias. Oye Nicodemo, que te felicito, verdaderamente necesitamos más personas como tú, Nicodemo. Necesitamos más personas ejemplares como tú, que sean celosos de la ley, que defiendan la ley. Wow, miren, todos los que estaban ahí con el Señor en ese momento, ¿saben qué? Este es el hombre, el ejemplo a seguir. Personas así es que necesitamos verdaderamente. No, Dios va al grano, a la raíz del problema. Sí. Y le dijo que necesitaba nacer de nuevo, que su problema no era de conocimiento, ni de información, ni de comportamiento, no, sino de naturaleza. No puedes entrar al cielo si no naces de nuevo, y solamente se nace de nuevo recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, reconociendo y aceptando que no te puedes salvar a tú mismo, que tus buenas obras no te van a salvar, que tu religión no te va a salvar, que tu ideología no te va a salvar, solo Jesucristo, quien dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay nadie más que te pueda salvar y te pueda dar esa nueva naturaleza, porque Él es la vida eterna. Y eso fue lo que se perdió en el jardín del Edén. Se perdió en la vida eterna, y por eso vida eterna vino a rescatar lo que se había perdido y a devolvernos ese regalo de poder ahora tener la misma naturaleza de Dios y poder tener intimidad con Dios y poder entrar al cielo cuando dejemos este cuerpo, esta casa, este traje terrenal que solamente lo utilizamos los años que estamos acá, y cuando lo dejamos nos fuimos y luego agarran y lo colocan y regresa al polvo, porque del polvo lo hicieron. Entonces tenemos que pensar fríamente de esa manera. Tú no eres ese cuerpo se desgasta, se envejece, eso es un traje que tú tienes. Tú eres un ser espiritual, tú tienes forma espiritual, eres un ser creado por Dios espiritual que tienes un alma. Y ya cuando deja de vivir en ese cuerpo se queda aquí en la tierra, porque de ahí lo hizo el Señor de polvo. Por eso vemos claramente que Nicodemo no entendió. Entonces, fíjate lo que le contesta Nicodemo ahora en el versículo 4. Fíjate bien. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate si estaba pero perdido. Dice, en lo natural decía, pero ¿qué es esto? Este hombre, pero
¿qué clase de enseñanza es esta que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo ya? Yo soy un hombre ya mayor, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Y eso es lo que sucede muchas veces con las personas cuando uno les comparte la verdad de Jesucristo, que ellos piensan que todo esto es un cuento, de que Jesucristo resucitó, de que esto, mira, hay más pruebas de que Jesucristo resucitó que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Ahora, que tú no lo quieras creer, ya ese es problema, que tú no lo quieras creer, pero la verdad es que Jesucristo es Dios hecho hombre, y si tú quieres conocer a Dios, tan solo mira a Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces mira lo que le responde nuestro Señor Jesús en el versículo 5, y dice así. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, paremos ahí, tenemos que ir parando, porque si no, nos enredamos, porque las personas a veces, si uno no le explica estas cositas, se enredan. Jesús respondió: en verdad digo que el que no nace de agua y del Espíritu, y ese Espíritu parece mayúsculo, ese, el que no nace de Dios, es lo que está hablando ahí, pues está hablando Espíritu Santo. Acuérdense que Dios son tres en uno: Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 6 para que entendamos qué es lo que está hablando. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, entonces ahora el Señor lo explicó. El versículo 5, tienes que nacer del agua y de Dios. ¿Sí? O sea, hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. O sea, que para tú poder entrar al cielo, necesitas haber llegado a esta tierra por agua. ¿Cómo llegaste a agua? Bueno, el nacimiento en la carne, fuimos formados en una bolsa de agua, y al romperse esa bolsa de agua llegamos acá. ¡Bum! Ese es el nacimiento natural, el nacimiento carnal. Y está el otro que es el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando decimos: Señor, te recibo en mi vida, acepto que tú eres Dios hecho hombre, que fuiste a la cruz a morir por mí, te recibo como mi único Señor y Salvador, te doy gracias porque por medio de tu sangre, Señor, recibo el perdón de todos mis pecados, y por medio de tu muerte y resurrección, el regalo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano hubiese sido todo. Él es la resurrección. Por eso nosotros nacemos de nuevo cuando lo recibimos a Él. ¿Cómo? Espiritualmente. Es algo que no puedes explicarlo, pero solamente tú puedes decir: yo sé que antes no veía, mas ahora veo. Yo sé que antes no tenía esta paz que tengo ahora, de no tener ya más temor ni miedo a la muerte, porque sé a dónde voy, porque no existe, porque Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Nosotros los que estamos en Cristo no morimos, solo dejamos el cuerpo. Entonces, fíjate bien, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, tú naciste, Nicodemo, ya carnalmente, ya eres un hombre ya mayor de edad, eso lo sé, pero yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando que tienes que nacer del Espíritu de Dios. Y obviamente en ese momento Nicodemo no podía nacer del Espíritu de Dios, porque todavía a nuestro Señor Jesús le faltaba terminar la obra la cual vino Él a realizar, la obra completa. Él tenía que ir a la cruz, tenía que morir y luego resucitar, para que ahora nosotros podamos recibir ese regalo de la vida eterna. Y seguimos. Entonces, versículo 7 dice así: no te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Ok, paremos ahí, fíjate bien, para que tú veas que no importa cuánto tú hayas estudiado, cuánto tú sepas, si no te lo revela el Espíritu, no sabes nada. El Señor le dice: wow, tú siendo maestro de Israel y no entiendes esta cosa, entonces, como diga, ¿qué esperanza hay para los otros? ¿Qué esperanza hay? Mira lo que dice versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio.
Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Exactamente. Wow. Ahí está. O sea, entonces aquí lo que le está diciendo él, nuestro Señor, a Nicodemo, diciendo, en otra palabra, él está hablando de él mismo, pero todavía Nicodemo no entiende. O sea, yo bajé del cielo, yo soy Dios, es lo que le está diciendo. Y todo el que cree, me ve y cree, ese tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es la vida eterna. Entonces fíjate qué tremendo. Entonces vemos ahora versículo 16 y seguimos leyendo. Y dice así, fíjate. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice, ¿qué fue lo que dice? Mira, Wow. Nicodemo, Dios amó al mundo y lo ama tanto que me envió a mí. O sea, Dios Padre envió a Dios Hijo, se hizo hombre, se manifestó. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le dice, porque Dios no envió a su Hijo ¿para qué? Para juzgar al mundo. O sea, Dios no anda en el negocio del juicio. Ya Dios, todo su juicio, toda su ira, todo su enojo, lo depositó sobre nuestro Señor Jesucristo. Sobre la cruz del Calvario está depositado todo. Dios no está enojado contigo. Dios lo que quiere es una relación personal contigo. Dios lo que quiere es manifestarse a tu vida y mostrarte cuánto te ama y cuánto anhela. Dios quiere lo mejor para ti, pero Dios no te va a empujar. Por eso dice claramente, dice, el que cree en Él no es condenado. Pero dice, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha rechazado ese regalo de Dios de salvación y vida eterna. ¿Cómo lo rechazas? De muchas maneras. Cuando te aferras más a tus creencias, a tu religión. Cuando piensas que puedes meter a Jesucristo dentro de tu colección espiritual como uno más. No, es Jesucristo, 100% sin añadidura. Es Jesucristo, el único Salvador del mundo, el único Dios verdadero, el único mediador. Mira lo que dice Primera de Juan. Vamos a buscarlo. La primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Sí. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Wow. Entonces fíjate bien. Ahora aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, automáticamente nos convertimos en enemigos de un sistema. Y ese sistema nos va a perseguir de muchas maneras. ¿Sí? ¿Va a perseguir a quién? Va a perseguir el Cristo que tienes tú ahora. Porque tú has creído en Jesucristo, recibiste a Jesucristo y ahora tu fe va a ser probada, tu fe va a ser confrontada por medio de un montón de cosas. Entonces mira lo que dice, hermano, no os maravilléis si el mundo os odia. Cuando habla del mundo está hablando de un sistema que se opone a que Jesucristo es el único Salvador, o de un sistema que ha metido a Jesucristo dentro de toda su colección religiosa y de creencias, como uno más. Sí, tengo a Jesucristo, pero tengo esto y esto y esto y esto y esto, y no funciona, no es así, porque Dios no comparte su gloria con nadie, y Él lo tiene muy claro en su palabra. Por eso Dios nos dejó la palabra, para que no nos dejemos engañar. Entonces, dice versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos ¿a quiénes? A los hermanos. Estos no son los hermanos con los que yo nací, con los que yo crecí. Obviamente nosotros amamos a nuestra familia. Está hablando de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que han nacido de nuevo. Los hermanos en la fe. Entonces cuando tú eres una persona que ha nacido de nuevo, tú buscas juntarte con tus hermanos
Por eso nos congregamos, por eso queremos celebrar a Cristo, escuchar la palabra. Pero cuando hay personas que no han nacido de nuevo, siempre esas personas comienzan a traer disonancia, comienzan a traer distorsión. Entonces tú como creyente buscas que a los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Otros que han nacido de nuevo como tú. Sabemos que los amamos, y cuando de repente vamos a un lugar que no conocemos y nos encontramos con alguien, decimos, oh no, sí, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, ¿y hace cuánto tiempo? Ah, no, yo nací de nuevo hace 10 años. ¡Wow! ¿Y dónde te congregas? Y entonces te pones contento. ¿Por qué? Porque es tu hermano, del mismo padre. No es un asunto de religión. Estamos sellados por el mismo Espíritu Santo. Entonces sabemos que los amamos, aunque no hablemos el mismo idioma. Hay algo que nos dice, este es tu hermano en Cristo, este es un hermano en Cristo. No tiene que ver con religión, no, tiene que ver con una relación personal con Él. Entonces sabemos que amamos a los hermanos. Entonces cuando tú ves que te encuentras con personas y dices, ay, este es cristiano, ay, no, que mira, que esto, que lo otro, porque te das cuenta que es gente que no ha nacido de nuevo, es gente que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a aquellos que han nacido de nuevo, porque queremos estar con nuestra familia espiritual, queremos compartir con ellos, queremos congregarnos con ellos. El que no ama permanece en muerte. ¿Qué quiere decir esto? Ay, no, pero yo soy una persona que amo. No, esto no está hablando de un amor emocional. Cuando dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Está hablando porque amamos a aquellos que han nacido de nuevo. Y luego dice, el que no ama permanece en muerte. Esto no está hablando, te fijas, esa persona es una persona muy odiosa, no ama. No está hablando de un amor almático, de un amor emocional, de un amor sentimental. Está hablando del amor de Dios, porque cuando nacemos de nuevo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y ahora sí podemos amar, porque el que no ha nacido de nuevo no sabe amar. Obviamente, humanamente, sabe expresar sentimientos de amor, sabe expresar sentimientos de caridad, de cariño, pero el amor verdadero es Dios, y hasta que Dios no viene a vivir a la vida de una persona, esa persona no sabe amar porque no conoce a Dios. Dios es amor. Entonces, ¿cómo una persona va a saber amar si no conoce a Dios, si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Obviamente esa persona puede ser una persona cariñosa, una persona de buenos sentimientos, pero estamos hablando del amor verdadero, que es el amor espiritual, el amor que te lleva a amar a los hermanos, es decir, en Cristo, a tu familia, a mi familia en Cristo, que son todos aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y que no importa dónde estemos, en cualquier lugar del mundo, al vernos nos identificamos con el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo corazón, una misma familia. Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Exactamente. Entonces, dice claramente pues que hemos sido trasladados de un reino donde estábamos antes, al nacer de nuevo nos ponen en otro reino. O sea, cambió nuestra dirección espiritual, cambió nuestra ubicación espiritual, porque ahora sí tenemos una naturaleza para andar en el reino de la luz, el reino de Dios, el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, entendiendo esto, sabemos muy bien entonces que el problema no es de portarte bien o mal para ver si llegas al cielo, o qué tan mal te portaste y ahora no puedes entrar, pero si te portas mejor vas a poder entrar, y si no te portaste tan mal, te portaste más o menos tranquilo, que te metemos en un lugar y luego te sacamos, como que si no, aquí vas a estar, no, hay un cielo y un infierno. Si naces de nuevo, fíjate bien, no vas al cielo por obras, porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Tú no vas al cielo por las buenas obras de caridad que tú haces o por qué tan bueno te portas. No, ya después que tú naces de nuevo hay frutos del amor de Dios que te lleva a realizar obras, que te lleva a manifestar el amor de Dios. Pero tú no ganas el cielo por mérito. Ganamos el cielo porque Jesucristo nos lo dio por gracia, porque Él fue el que pagó el precio por aceptar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces,
El problema del ser humano es un problema de naturaleza. Necesita una nueva naturaleza, es decir, nacer de nuevo. Tú eres un ser espiritual en este momento ahí donde está, que estás o conectado con Dios o separado de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama, al estar separado, muerte espiritual, porque Él es la vida y el que está separado de la vida está muerto. Aunque tenga vida físicamente, aunque se sienta que tiene vida, no tiene la vida eterna que es Jesucristo. Entonces, ¿por qué no nos acompañas en este momento a hacer una oración poderosa, la cual va a cambiar tu destino totalmente? Porque yo sé que tú anhelas estar con Dios. Yo sé que tú anhelas al dejar este cuerpo ir al cielo. Dios no vino a juzgarte, no vino a señalarte ni a condenarte, sino a decirte: yo te amo y yo tengo un plan maravilloso. ¿Crees tú que yo vine a esta tierra a morir por ti? ¿Crees tú que yo soy Dios hecho hombre, quien fue a la cruz a tomar tu lugar? ¿Crees tú que por medio de mi sangre te puedo dar el perdón de todos tus pecados? ¿Crees tú que por medio de mi muerte y de la resurrección puedo darte la vida eterna? Si tú lo crees, dile ahí: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Y te doy gracias por haber muerto por mí. Te doy gracias por haber resucitado, porque hoy resucito contigo. Recibo el perdón de todos mis pecados. Y te doy gracias por el regalo de la vida eterna. De ahora en adelante solo a ti serviré y seguiré. Tú eres mi único Dios y Salvador. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi Rey. Gracias, Jesús, porque salvo soy. Gracias, Señor. Bueno, familia. Qué oración tan poderosa. Esa es la oración que cuando tú la haces creyendo en tu corazón, aceptándolo así con una mansedumbre de niño, ese día naces de nuevo. Ese día la vida eterna te pertenece porque Él te la dio. Él es el único que nos puede dar esa vida. Por eso Él es un Dios de vivos, y por eso los que estamos vivos buscamos reunirnos con los vivos también. Y entendemos que no existe la muerte. No existe porque eso lo dijo Jesucristo. Él es la resurrección. El que cree en mí jamás siempre morirá. Bueno, y ya sabes que aquí en la página pues encontrarás muchos más mensajes en Génesis 127.org. Y gracias por aquellos que nos escriben cómo les está ayudando estos mensajes. Gracias por compartir. No sabes cómo nos bendices cuando nos envías un mensaje, cuando nos comentas cómo te está ayudando, etcétera, etcétera. Para nosotros es un privilegio siempre dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que pues les decimos hasta la próxima. Reciban un abrazo. Gracias por orar por nosotros. Un abrazo cibernético y bendiciones. Y en algún momento Dios nos permitirá poder abrazar a algunos de ustedes también. Así que chao, chao.